Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles cómo fue la comparecencia de Anchón Alonso, el dueño de Servinavar, implicado en las obras del túnel de Velate. El socio de Santos Cerdán siguió la misma estrategia que el exdirigente socialista, solo respondió a las preguntas de su abogado, negó el pago de comisiones ilegales y restó validez a la escritura que le atribuye el traspaso del 45% de su empresa a Santos Cerdán. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, considera que Anchón Alonso es uno de los beneficiarios clave de la presunta red de corrupción vinculada a antiguos cargos del Partido Socialista. Durante su declaración en el Tribunal Supremo, el empresario admitió haber realizado transferencias a la Fundación Fiadelso de José Luis Ábalos y haber contratado a Koldo García como comisionista. También compareció en el Tribunal Supremo un exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, que rechazó que hubiera pagado sobornos a cambio de obra pública. Además, el juez de la Audiencia Nacional citó ayer como imputados en el caso a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector de Carreteras. Bueno. Antes les hemos comentado los detalles de la comparecencia del ex directivo de Acciona, que resulta que es cuñado de los dueños de otra de las constructoras mencionadas en el informe de la UCO, concretamente la constructora OPR. Vamos con la comparecencia ante el juez de Anchón Alonso. Anchón Alonso, el dueño de la empresilla navarra Servinavar, que inexplicablemente Acciona elegía para establecer uniones temporales de empresas allí y concurrir a licitaciones públicas. Dijo Anchón Alonso, ante las preguntas que se le plantearon por parte de su abogado, porque se negó a responder a Fiscalía y Defensas, pues dijo lo que es su versión sobre algunos de los detalles que hemos conocido en el informe de la UCO. En el informe de la UCO, por ejemplo, se menciona cómo Anchón Alonso pagaba desde Servinavar dinero a Koldo García. Entonces, Anchón Alonso ha dicho que sí, que efectivamente, pero que ese dinero es anterior a empezar a conseguir licitaciones públicas y que eso se lo pagaba porque Koldo García le conseguía obras privadas. Bueno, aceptémoslo como explicación. En el informe de la UCO se decía además que Servinavar, la empresa de Anchón Alonso, el amigo de Santos Cerdán, pues efectuó al menos una transferencia de dinero, 4.500 euros, a la ONG Fiadelso. La ONG propiedad de Ábalos y su familia. Anchón Alonso ha reconocido que así es, pero dice que que igual que también donaba pues a otras organizaciones de caridad y que donaba a la ONG de Ábalos por compromiso social. Vamos, que cuando alguien quiere ayudar al prójimo, pues ¿a quién dona normalmente cualquier español? Pues a Cáritas, a Cruz Roja y a la ONG de Ábalos. Lo más natural del mundo, ¿verdad? Le preguntaron también a Anchón Alonso por ese contrato encontrado en un trastero o en un garaje de su casa cuando la UCO lo registró. Apareció un contrato donde Santos Cerdán adquiere el 45% de las acciones de Servinavar. Contrato firmado por Santos Cerdán, firmado por Anchón Alonso y sellado con el sello de la empresa Servinavar. Y que demostraría que Servinavar pues era, en parte al menos, propiedad de Santos Cerdán. Santos Cerdán, que a su vez habría efectuado numerosas gestiones para que Servinavar se llevara contratos públicos. Preguntado por eso, pues Anchón Alonso dijo que en fin, que bueno, sí, que ese contrato es verdad, existía, pero que no tenía validez legal, que eso simplemente, pues bueno, es algo que cuando Santos Cerdán tuvo unos malos resultados electorales en unas elecciones en Navarra, pues que bueno, que hablaron de eso, y entonces pues que era un borrador, pero que no llegó nunca a entrar en vigor esa venta. Bueno, no sé si Anchón Alonso
piensa que eso puede colar ante el juez. Un contrato privado pues tiene validez legal, incluso aunque no se haya elevado a público. Si tú has firmado con otro señor que le vendes la mitad de la empresa, aunque no lo hayas elevado a público, pues ese contrato es válido. Entonces, eso de decir, no, pero era algo, bueno, un compromiso a futuro que se barajó, pero que realmente no llegó a entrar en vigor, pues evidentemente no es argumento de defensa de nada. Me va a perdonar usted, señor Alonso, por una sencilla razón. Porque precisamente si yo monto una trama corrupta y entonces pues decimos, mira, vamos a canalizar las mordidas disfrazándolas de colaboraciones de esta empresa con otras empresas para la concesión de obra pública, y entonces pues para garantizar que me des mi parte firmamos aquí un contrato privado donde me quedo con el 45% de la empresa y ya en el futuro pues si lo tengo que esgrimir, lo esgrimo. Precisamente ese tipo de operaciones, pues hombre, son habituales en las tramas de corrupción, señor Alonso, así que, pues en fin, el juez, por supuesto, no ha aceptado la explicación del señor Alonso, a quien le han impuesto medidas cautelares también con prohibición de salida del territorio nacional. Anchón Alonso, como el exdirectivo de Acciona, pues es otro que tiene un futuro judicial complicadito. Pero vamos con una noticia que saca hoy The Objective, una nueva exclusiva. Ya saben ustedes que después de echar a Santos Cerdán, pues Sánchez coloca a una señora que ya hemos visto en un bloque de noticias anterior, pues que empiezan a aflorar casos del pasado de esta señora. Por ejemplo, que compró unos trenes que no cabían por los túneles ni podían pasar por los viaductos. Un desaguisado que tuvo que arreglar el gobierno de Mazón. Pero es que además Sánchez, en su remodelación de la Ejecutiva, pues metió a toda una serie de personajes, entre los cuales había uno llamado Salazar. ¿Recuerdan ustedes? Salazar, que fue nombrado y a los 3 minutos tuvo que dimitir porque salieron las denuncias de abusos sexuales del tal Salazar, que por lo visto en Moncloa pues no se comportaba del todo bien con las mujeres. Abusos sexuales que Sánchez habría conocido antes de nombrar a Salazar para su puesto en Moncloa, a pesar de lo cual le nombró abusos sexuales o comportamientos inapropiados que Sánchez habría conocido durante 8 años y no habría hecho nada. Y solo ahora, cuando ha saltado el caso, es cuando le fuerza a dimitir 3 minutos después de nombrarle. ¿Verdad? Todo eso lo conocemos. Bueno, pues hoy más madera. El Ketty Garat en The Objective trae una nueva exclusiva, porque parece que Salazar no era el único que se dedicaba a ese tipo de comportamientos con las mujeres socialistas. Oiga, lo de las mujeres socialistas es un sinvivir, ¿eh? Vamos, están rodeadas de acosadores de todo tipo en su partido. No me extraña que luego quieran poner leyes, no sé si como pantalla o porque es que tienen que protegerse de otros socialistas. Escuchen la nueva exclusiva de The Objective. Les hablamos ahora de un caso de agresión sexual que se ha conocido en el PSOE y en el que Santos Cerdán habría tenido un papel clave. Según publica The Objective, Beatriz Donlo, trabajadora en la sede del PSOE en Ferraz, fue despedida semanas después de dar a conocer una denuncia a un alto cargo del Partido Socialista. Concretamente, la mujer denunció al diputado madrileño Javier Guardiola, quien gozaba del favor de 2 importantes socialistas, Santos Cerdán y Francisco Salazar. Pues bien, la joven que denunció los hechos acabó fuera del partido mediante un cese fulminante, sin explicación oficial, tras haber sido contratada como asistente en el Congreso. Además, la denunciante ya había sido víctima en otro caso de agresión sexual por parte de un exconcejal socialista, caso en el que sí hubo condena, y criticó que posteriormente sufrió aislamiento dentro del partido, burlas y una falta total de apoyo institucional. El caso refleja, por tanto, un doble rasero entre el discurso feminista del PSOE y la inacción ante denuncias de violencia sexual dentro de su propio partido. Bueno. O sea, hay una joven que denuncia a un diputado autonómico del Partido Socialista por una presunta agresión sexual.
Pero resulta que ese diputado autonómico era protegido de Salazar, este que ha tenido que dimitir por las denuncias de abusos sexuales que han puesto otras mujeres socialistas. Y al final, pues Santos Cerdán a quien despide es a la mujer que había denunciado la agresión sexual contra ese diputado autonómico socialista protegido de Salazar, el que ha tenido ahora que dimitir por agresiones sexuales. Bueno, pues se trata de una denuncia extraordinariamente concreta. Esa denuncia que hoy Ketty Garat da a conocer en The Objective. Denuncia que se produjo en noviembre de 2020. Perdón, los hechos se produjeron en noviembre de 2021. La joven denunció la agresión en abril de 2023. Y al final es a ella a quien echan del partido. Está el nombre de la joven, está el nombre del denunciado. Dice Ketty Garat que Juan Lobato quiso apartar al denunciado de las listas electorales para las elecciones autonómicas de Madrid del 28 de mayo de 2023, pero Ferraz impidió que Lobato apartara a este diputado autonómico de las listas. Uy, qué bonito, ¿no? Me pregunto quién ha filtrado esto. ¿Es filtración de Lobato, quizá? Podría ser. No lo sé. O a lo mejor no. A lo mejor es mera casualidad y es la propia joven la que ha contactado con The Objective. No lo sé. Pero el caso es que ya tenemos otro caso más de presuntas agresiones sexuales, siempre hay que añadirlo de presuntas, contra otro miembro del Partido Socialista, en este caso el portavoz de la ejecutiva del PSOE de Madrid, que está presidida, como ustedes saben, por Óscar López. Bueno, a ver, mujeres del PSOE, ¿algo que decir sobre este caso? Sería interesante conocer cuál es vuestra opinión después de esa especie de aquelarre que hicisteis en el Comité Federal del partido y el día anterior, de apoyo a ese Pedro Sánchez, que al parecer ha mantenido 8 años en Moncloa, 6 años en Moncloa, a un señor que ya había sido denunciado por varias mujeres por sus comportamientos inapropiados. La verdad es que están quedando como cagancho en Almagro todas las mujeres del Partido Socialista. Es una cosa espectacular. Bueno, ayer una noticia indignante. 2 acusados por la violación en manada de una niña en un pueblo de Valencia se han fugado. Se han ido de España, escuchen. Les hablamos ahora de la fuga de 2 implicados condenados por agresión sexual en Valencia. Los 2 presuntos condenados no se presentaron a la vistilla en la audiencia de Valencia, en la que se han destapado todas las alarmas a nivel judicial. De hecho, se ha solicitado por parte de la Fiscalía y de la acusación popular una orden europea de detención y de búsqueda internacional. Se sabe que uno de los condenados ya había huido a Alemania tras conocerse la sentencia y su cómplice ha seguido el mismo camino, según están indicando las acusaciones. Ambos fueron condenados a 12 y 20 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años en el municipio valenciano de Ollería, en el Valle de la Albaida. La sentencia reconoció que los agresores actuaron siendo plenamente conscientes de la vulnerabilidad y de la edad de la menor. Además, se cree que en este acto pudieron participar más hombres, aunque solo se pudo localizar a 2 de los implicados, que son precisamente los que han huido ahora de la justicia. A ver, porque no me he enterado muy bien. Resulta que se celebra un juicio para juzgar a una manada que ha violado a una niña de 14 años en un pueblo de Valencia y los acusados estaban libres a espera de sentencia. O sea, el tribunal no ordena en un caso de este estilo una prisión provisional. ¿Por algún motivo en particular? No sé, me gustaría que alguien me lo explicara, porque prisiones provisionales por motivos bastante menos graves, pues se decretan a miles en España todos los días.
¿Cómo es posible que estuvieran unos señores que han sido condenados a 12 y 20 años de cárcel? ¿Cómo es posible que estuvieran en la calle a la espera de la sentencia? No lo entiendo. ¿A qué se dedicaba el tribunal? Que no ordenó el mismo día del juicio, o antes, el juez instructor que no ordenó la prisión provisional. ¿No es suficientemente grave el delito de violación de una niña de 14 años? ¿O es que como no era una manada española, ahí, pues en fin, podemos dejar que anden por la calle tranquilamente hasta que al final pues no se presentan a una vistilla y descubrimos que se han fugado a Alemania? No sé, me parece francamente lamentable por cómo funciona la justicia en España, con según qué casos y según qué tipo de acusados. Bueno, ayer el alcalde de Pamplona, el bildutarra Joseba Asirón, pues sintió el calor popular en Pamplona en forma de aluvión de gritos y pitos. Escuchen. Les hablamos ahora de las tradicionales fiestas de Pamplona, los Sanfermines. Uno de los actos centrales es la procesión, en el que toda la corporación municipal, encabezada por el alcalde de Pamplona, acude vestido de gala. El caso es que Joseba Sirón, de EH Bildu, quien ostenta el poder en la alcaldía de Pamplona, al salir a la calle se encontró con estos gritos. El descontento de los pamploneses con el alcalde de Bildu también se manifestó en la Plaza de Toros, ya que Joseba Sirón presidió la primera corrida de San Fermín y fue recibido con una sonora pitada. Bueno, tienen ustedes la crónica de las pitadas, porque fueron una en la calle y otra en la plaza, contra Joseba Asirón, pues en diversos medios, por ejemplo en navarra.com, en OK Diario, pueden ustedes ahí ver las imágenes. Me alegra mucho que la gente manifieste su repulsa contra el alcalde bildutarra, ese alcalde al que el Partido Socialista ha colocado en la alcaldía de Pamplona, que no se nos olvide. Ese alcalde que supongo es el máximo responsable de que se cometiera la indignidad de que en el chupinazo de los Sanfermines se hiciera desde el balcón del ayuntamiento un discurso antisemita asqueroso. Discurso antisemita que se vio complementado con una pancarta entre la multitud de abajo y que se ha vendido en los medios de comunicación como Pamplona, los Sanfermines claman contra Israel. Y una leche. Ayer vimos lo que claman Pamplona y los Sanfermines. Claman contra la vergüenza de alcalde de Bildu que tienen gracias al Partido Socialista. Y por cierto, gracias a los que votan al Partido Socialista, que no se nos olvide que aunque no tienen la principal responsabilidad, los votantes también son ya mayorcitos y tienen que empezar a responsabilizarse de a quién ponen en los gobiernos. Al final, pues hubo gritos contra el alcalde de Bildu, hubo también algún grito contra Pedro Sánchez y pues me da la sensación de que ese sentimiento antisemita artificial simplemente está en los que ocupan, con K, las responsabilidades políticas en Pamplona. Creo que la gente de Pamplona y la gente de fuera que va a Pamplona a los Sanfermines no comparte del todo esas mamarrachadas antisemitas. Bueno, y hoy pues hay una cita en el Congreso para ver si tienen la desvergüenza de modificar, como amenazan, el reglamento para tratar de excluir a los periodistas críticos. Escuchen.
Terminamos el repaso a las noticias contándoles que el Pleno Extraordinario del Congreso celebra un debate clave sobre la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara Baja. Se van a abordar dos aspectos: ampliar los supuestos en los que los diputados pueden votar de forma telemática y también modificar el artículo 98, el que regula la acreditación y renovación de credenciales de los periodistas parlamentarios. La iniciativa sobre el control de credenciales está impuesta por el PSOE y sus socios y con ello buscan reforzar el control sobre la presencia de medios de comunicación. A la propuesta se han presentado dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo, una del Grupo Popular y otra de Vox, que rechazan el enfoque del Gobierno y advierten de posibles riesgos para la transparencia y para la libertad de prensa. La sesión, convocada con carácter extraordinario, es un nuevo pulso parlamentario a la información y la operatividad de los periodistas en el hemiciclo. Básicamente lo que quieren es expulsar del Congreso pues a los periodistas que se dedican, por ejemplo, a plantearle preguntas difíciles a Pachi López, ese perfecto imbécil que se permite el lujo de insultar a los periodistas que le preguntan, por ejemplo, por la corrupción de su partido. Perfecto imbécil que además tiene ese tipo de comportamientos con el aplauso de los palmeros lamebotas que por 3 pesetas se venden y dejan de lado lo que es su compromiso con el periodismo. Periodistas palmeros defendiendo a los políticos frente a los periodistas que hacen preguntas difíciles. La verdad es que el timing, la temporización de las cosas tiene una enorme importancia. Hace algunas semanas esto pues podía haber pasado sin más dentro de esa especie de ola de intoxicación, donde el mensaje que se dedicaban a transmitir los medios que apoyan al gobierno era que es que hay algunos pseudomedios que se dedican a mandar a sus periodistas fascistas a acosar al pobre Pachi López y a otros socialistas. Pero desde entonces, desde que se presentó esta propuesta de modificación del reglamento hasta ahora, han pasado tantas cosas. Por ejemplo, hemos visto que la corrupción que denunciaban esos periodistas críticos era real, que la corrupción por la que le preguntaban al imbécil de Pachi López era real. ¿Qué van a decir ahora los periodistas lamebotas y palmeros? ¿Que les parece bien que se eche del Congreso a los únicos compañeros que estaban preguntando por la corrupción real mientras ellos defendían al poderoso de turno tratando de evitar que respondiera a preguntas incómodas? ¡Ay, cómo ha cambiado el clima de opinión pública en solo unas semanas!, ¿verdad? Desde el informe de la UCO. Ahora hasta los medios progres están informando de la corrupción del Partido Socialista. Esa corrupción que denunciaban precisamente esos periodistas a los que acusan de intoxicadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, cómo pone el tiempo a cada uno en su sitio!, ¿verdad, queridos periodistas palmeros? Bueno, vamos con Diana Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que puede ampliar en nuestra página web. Le contamos que la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro lanzó una declaración en la que expresan su preocupación por el impacto de los aranceles unilaterales de Donald Trump, sin mencionarlo, sobre el comercio. El presidente estadounidense no tardó en contestar a través de las redes sociales, advirtiendo que cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS se le aplicará un arancel adicional del 10%. En la misma línea, el mandatario anunció aranceles del 25% para Japón y Corea del Sur en las últimas horas. Informamos de que al menos 6 personas murieron y 55 fueron baleadas entre el jueves y el domingo por la mañana del fin de semana del 4 de julio en el Distrito Demócrata de Chicago, manejado por el alcalde Brandon Johnson. Y la administración Trump decidió poner fin al estatus de protección temporal, TPS, suscrito con Nicaragua y Honduras, según anunció la jefa del Departamento de Seguridad Interior de HS. El cierre del programa de protección para que casi 800.000 inmigrantes de estos países puedan residir y trabajar legalmente en el país entrará en vigor 60 días después de que se publique en el Registro Federal, señala un comunicado. Esto es todo por hoy, pero les invitamos a ampliar estas y otras informaciones en nuestra aplicación Voz.us, en la web y por supuesto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diana.